Bueno, primero a Romanos 12:2, perdón. Le voy a dar de lo que esto se trata. Yo decía, Dios, ¿de qué quieres que yo les hable? Digo, Dios, lo que yo hablo hoy no quiero que sea mi imaginación, lo que yo pienso que deberían de escuchar. 12:2, Romanos 12:2. Cuando lo tengan, me dicen. Amén. Amén. Y dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Esa es otra versión. Dice, al contrario, cambien su manera de pensar para que sí cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Amén. Wow. Yo la verdad dije, wow, la forma en que yo voy a vivir, todo está determinado en lo que pasa en mi mente, en la forma en que yo envisiono cómo yo voy a vivir. Amén. Entonces, en acuerdo a esto, quiero hablarle de la historia de los israelitas. Si me acompañan hoy, sí. Éxodo 1:8. Y cuando lo tengan, me dicen amén. Ese es el tiempo donde los israelitas estaban bajo el poder de Egipcio y fueron esclavos, los ponían a trabajar, y solo quiero darles un poquito de background de lo que voy a hablar. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Y dice el 8, pero llegó al poder en Egipcio otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, ya que son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y ya están si están en una guerra, se unirán en nosotros como enemigos. Nos combatirán y se irán del país. Así fue como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Los impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades del almacenaje Pitón y Ramses. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo de que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezclas y ladrillos, todos los labores del campo, en todos los trabajadores de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios sí trataban con crueldad. Entonces esto era un tiempo de oprimición. Que eran oprimidos. Oprimidos, sí. Opresión. Perdón que he andado con la lengua, mira, trabadita. Pero era un tiempo donde ellos clamaban al Señor, como muchas veces nosotros cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en una prueba, porque ninguno aquí vivimos una vida fácil, una vida perfecta y una vida mucho menos sin problemas. Y ellos clamaban al Señor, Señor, por favor, danos alguien que nos libere, ya estamos cansados, nos piden a trabajar y nos tratan como esclavos, porque eran esclavos. Y después muchos saben que Dios envió a Moisés. Pero en ese tiempo el faraón, ¿verdad? Sí. Había mandado que mataran a todos los varones, a las mujeres que las dejaran vivir y a los hombres que los mataran. Y sin embargo, Moisés, a pesar de esa prueba, nació. Y Dios lo llamó. Y si me quieren acompañar, al Éxodo 3:6. 3:6. Y dice, yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y después sigue, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por la culpa de sus capataces, gracias. Y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarles una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. En el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los pareceos, los heveos y los jebuseos. Mira que he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también los egipcios cómo los maltratan. Entonces, en todo esto, Dios es su gran amor, porque la verdad yo a veces pienso, Dios, ¿quién soy yo para merecer tu amor? Así que, como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ninguna la podemos, ni siquiera Jesús, que tuvo la autoridad, porque no había pecado, no lo hizo, mucho menos nosotros. Entonces, en todo esto, ustedes, la mayoría saben la historia de lo que pasó, ¿verdad? Entonces, para liberar al pueblo, Dios hizo cantidad de milagros.
¿Cuántos de ustedes han visto un milagro en su vida? Amén. Sí, el solo hecho de nacer y estar aquí es un milagro. Amén. Entonces, yo los apunté, me puse a ver, wow, ¿qué vieron ellos? Uno dice, bueno, Dios, como que uno necesita verlo para creerlo. Estos israelitas vieron una culebra convertirse en una vara. Vieron agua en sangre, ranas, piojos, los piojos son horribles, moscas, su ganado murió, langostas, tinieblas, primogénitos. El pueblo de Dios vio todo esto y después vio que el faraón los dejó ir. Cuando estaban en el desierto, cuando iban, les abrió el mar antes. Y uno dice, wow, Dios, ¿cómo sería? Uno mira las películas, yo vi la película de Éxodo, o sea, pero nada mide la cantidad de lo que pasó. Entonces todos estos israelitas habían visto esto y también le pidieron a Dios que les diera de comer. Y les mandaba maná con nube de fuego y todo eso. Pero sin embargo se quejaban. Dice en Éxodo 16:3, dice, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Si quieren yo se lo leo para que no esté. Éxodo 17:3 dice, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? Para matarnos de sed, junto con nuestros hijos y nuestros animales. Después dice que se acordaron del pescado que comían en Egipto de balde y de los pepinos. Y dice, se quejaban tanto. A mí me va a pesar Moisés. Dice que él decía, Señor, ya no puedo. Si es así, mejor matame. O sea, yo digo, Dios, esta gente viendo tantos milagros, se quejaban de ti. Tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros y nos quejamos. ¿Cuántas de ustedes tienen una promesa que Dios les ha dado? Amén. Todos, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros vemos milagros en nuestras vidas. Y aún así dudamos, murmuramos, nos quejamos y a veces con nuestra misma lengua abortamos el milagro que Dios nos dio. Amén. Amén. Están muy callados. Y dice, después, vamos a ver, y los israelitas se rebelan contra Dios. O sea, en todo esto, Dios en su gran amor dijo, ay, pobrecitos mis hijos de Israel, los voy a ir a salvar, le voy a mandar las plagas al faraón, que no sé qué, para que lo libera. Después salen de todo esto y se quejan, mire Dios, no tenemos comida. Mire Dios, que mejor nos hubiéramos quedado allá. ¿Para qué me traíste aquí? ¿Para morir? Y así somos bastante con Dios. O sea, dice, Dios, tú me diste promesa de eso. Por ejemplo, yo con toda la enfermedad que yo pasé, Dios hace muchos años dio una promesa que me dio 3 hijos. Mire, yo parecía un esqueleto andando y sin color. La verdad, yo había sufrido una hemorragia de 3 meses y cuando llegué al doctor estaba que no podía cantar en la iglesia. Si muchos se recuerdan, yo cantaba y me bajaba para así. Yo no podía hacer ejercicio porque tenía anemia. Y con las hormonas que me daban sobredosis de hormonas. Y la verdad, llegué a tener 10 quistes. Cuando vine acá me detectaron otra cosa, que ni siquiera se podía ver por examen, que tenía que ver solo con cirugía. Y yo, Dios, todo lo que yo he pasado, y todavía más. Y si yo hubiera hablado, Dios, yo no voy a tener hijos. Dios, ¿dónde está tu promesa? ¿Dónde está lo que tú me dijiste? Es capaz que con mis palabras yo hubiera deshecho la promesa de Dios. Amén. 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 Y les quiero decir algo. En la Biblia dice que ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. Dice que Dios se enojó tanto. Ahorita les voy a leer. Bueno, Dios se enojó tanto que solo dejó que entrara Josué Y Caleb. y Caleb. O sea, de todos dijo, Jesús se enojó hasta contra Moisés. Y en una versión dice, por su culpa ni siquiera yo entraré a la tierra que fluye leche y miel. De todo lo que ellos dudaron, tanto que ellos se quejaron, que ellos no entraron a la tierra prometida. Porque no cambiaron su forma de pensar. Ellos salieron de la esclavitud,
Pero cuando ya fueron liberados, no cambiaron su forma de pensar. Dijeron, mejor me hubiera quedado acá. ¿Para qué me trajiste para matarme? Y a veces cuando nosotros vamos por la prueba decimos, Dios, ¿para qué me trajiste en esto? Mejor me hubiera quedado ahí, ni tibio, tibiecito, ni caliente. Y cuando uno más se mete en las cosas de Dios, es cuando peor le va. Honestamente, uno dice, Dios, mejor me hubiera quedado ahí más o menos aplaudiendo sin cantar mucho. Amén. Amén. Me están asustando un poquito, muy callados. Decía amén, mamá. Entonces yo le decía a Dios, pero ¿por qué no entraron los israelitas? Y Dios me dijo, porque nunca cambiaron su forma de pensar. Siempre se quedaron en esa mentalidad de esclavitud, aun cuando el faraón lo liberó. Y muchas veces nosotros, cuando Dios nos libera, quedamos con esa mentalidad y por eso no avanzamos. La prueba es necesaria. Yo no voy a decir que nadie aquí va a pasar prueba, pero a veces nosotros lo alargamos. Cuando Dios me daba el ejemplo, cuando alguien estudia, digamos, 5º grado, la persona no va a pasar hasta que aprenda lo necesario. Va a repetir y repetir hasta que nosotros alcancemos el entendimiento. Y hasta que nosotros captemos lo que Dios quiere que aprendamos mediante esa prueba, vamos a dar vuelta y vuelta y vuelta. No sé si va a ser por 40 años, no sé si va a ser 3 meses, pero eso lo deciden ustedes con su forma de pensar. Amén. Eso sí. Amén. 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 Entonces, les quiero decir, en Mateo 2:22, dice, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? ¿Se la saben? ¿Sí? ¿Cuál es? A Dios, tu Dios, con toda tu alma, con toda tu Con toda mente. tu mente. Tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y el poder que tiene la mente. Si uno dice, mire, si uno le dice, mira, tú eres un perdedor, no sirves para nada, que no sé qué, que eres un vago, que bla, bla, bla. Si uno se los comienza a creer, ellos lo vas a hacer. Mas, sin embargo, por eso yo he oído mucho a mis papás que dicen, mira, hijo, tú puedes, tú eres inteligente. Porque son semillas. En la boca está el poder de la vida y de la muerte. Amén. Y lo que usted cree en su mente, tiene el poder para activar su milagro. Amén. Eso es así. Amén. Amén. Entonces, por eso vengo otra vez a Romanos 12:2. Se lo voy a leer. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. O sea, a pesar de todo lo que estás pasando, porque yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, cambien su manera de pensar, para que sí cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, que es bueno, grato y perfecto. Su tierra prometida es bueno, grato y perfecto. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces, les quiero decir un pequeño testimonio. Pero la verdad, a mí, cuando yo nací, bueno, se supone que cuando un niño nace por la cabeza, ¿verdad? A mí, no sé cómo, me jalaron por las dos piernas. Por eso creciste. Por eso nací chiquita. No, pero me zafaron los dos caderas, ¿sí? Caderas. O sea, cuando yo nací me las zafaron a las dos. ¿Usted ha visto a la gente que camina algo así? Así tuve que caminar yo, supuestamente. Y me tuvieron en un, ¿cómo se dice? Brace. Como en una Andador. andador que me apretaba aquí para que se me juntaran los dos. Como por 6 meses, ¿verdad? 6 meses. Imagínense, y yo estoy supuesta a caminar así. Pero si yo estuviera con esa mentalidad de que yo nací así, de que yo tuve ese proceso, yo digo, yo no puedo avanzar, yo no puedo brincar. Y si yo tuviera esa mentalidad,